Bien, comencemos con la quinta unidad, la actuación del primer respondiente en casos de violencia por razón género. Viendo el video 1 de 3. Bienvenidos a nuestra última unidad, la unidad 5, la actuación del primer respondiente en casos de violencia por razón de género. Bueno, esta es nuestra última unidad, hemos llegado ya a la última parte y es un resumen, prácticamente nuestra unidad 5 es un resumen de todo lo que vimos en las 4 unidades anteriores, cómo vamos a implementar todo lo que ya vimos, especialmente en la unidad 1 y en la unidad número 3, cómo vamos a implementar todo ello en cuando nosotros actuemos en calidad de primer respondiente. Eso vamos a tratar en esta unidad. Bien, primero les quiero comentar, ya hablamos de la violencia por razón de género, cómo se origina esta violencia por razón de género y para evitarla, para promover acciones, para realizar acciones que prevengan la violencia por razón de género, el Estado realiza, primero lo que va a hacer es garantizar una igualdad. Tal vez ustedes han escuchado a algunos o visto algunos memes en internet que dicen que aquellas mujeres que tanto quieren su igualdad, se va a descargar un camión de cemento para que vengan a trabajar. Bueno, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer las mujeres de igual forma. Pero a la igualdad que se refiere, incluso dicen, las mujeres quieren igualdad para irse a tomar a las 4 o 5 de la mañana, llegar hasta esa hora a su casa. Es que quieren comportarse como un hombre. Bueno, primero necesitamos que quede claro, que entendamos cuál es la igualdad que se busca. Y la igualdad que nosotros buscamos entre hombres y mujeres es una igualdad de trato, derechos y oportunidades. No que si una persona o los hombres pueden tener 2 novias, que las mujeres también puedan tener 2, 3 novios y no pase nada. A la igualdad que nosotros nos referimos es igualdad de derechos, trato y oportunidades. ¿Por qué derechos? Recuerdan que nosotras no podíamos votar, que nosotras, las mujeres aquí en México, votamos después de los hombres. Recuerdan que hablamos también que la educación era privilegiadamente para los hombres, que las mujeres se excluían, que porque se pensaba que la mujer se iba a casar y la iba a mantener el esposo, entonces era una mala inversión. Bueno, por eso hablamos de derechos, que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, el mismo trato, y al trato que nos referimos es a un trato no discriminatorio, que no se minimice a la mujer frente a los hombres, igual de trato, igual de derechos e igual de oportunidades para poder a lo mejor participar en una contienda electoral. Bueno, mismos derechos, mismos tratos, mismas oportunidades. A esa igualdad nos referimos. Así que siempre que escuchen ustedes que las mujeres buscan igualdad, que buscamos todo esto, se refiere a eso. Igualdad de trato, derechos y oportunidades. Bueno, el Estado es lo primero que va a hacer. Lo primero que va a hacer para lograr prevenir, para erradicar la violencia contra las mujeres, para sancionar la violencia contra las mujeres, va a ser garantizar igualdad, una igualdad, dijimos trato de derechos y oportunidades. Con ello vamos a ir eliminando la discriminación, es decir, la discriminación pues es la exclusión, tratarlos menos, y hablamos incluso cuando nosotros atendimos en la primera unidad el grupo de atención prioritaria, personas con discapacidad, hablamos de una discriminación directa y de una discriminación indirecta. Discriminación directa cuando nosotros tenemos la intención de excluir a esa persona, de hacerla menos, de discriminarla. Y una discriminación indirecta cuando discriminamos o excluimos por desconocimiento, porque ignoramos algo sin que nosotros lo querramos hacer directamente, sino que por nuestras acciones nos olvidamos de considerar a alguna persona o algún grupo y los excluimos. Todo ello va a garantizar a las mujeres y hombres un entorno libre de violencia. ¿Pero por qué nos estamos enfocando en las mujeres? Dijimos, cuando se trata de violencia por razón de género, todos entran. Tanto mujeres pueden ser víctimas como hombres.
¿ok? También las mujeres ejercen violencia, también las mujeres ejercen violencia por razón de género contra otras mujeres, también los hombres ejercen violencia contra las mujeres, también los hombres ejercen violencia contra otros hombres por violencia por razón de género. Pero nos enfocamos y el Estado se enfoca más en las mujeres porque hemos sido el grupo histórica y estadísticamente mayormente afectado, a quien más se ha dañado. ¿Ok? Por eso es que nos enfocamos más a los temas referidos a mujeres. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando tienen reportes de violencia familiar, el delito de violencia familiar como tal, normalmente, ¿quiénes son sus víctimas? Las esposas, ¿no? Las mujeres. Bueno, cuando hablamos de homicidios por razón de género, ¿quiénes son mayoritariamente nuestras víctimas? Mujeres, ¿no? Bueno, entonces por ello es que el Estado se enfoca en proteger en este momento a las mujeres, porque en este momento las mujeres tienen un mayor índice de haber sufrido violencia. ¿Y qué es la igualdad? ¿A qué se refiere la igualdad? ¿Por qué es tan importante la igualdad? Porque incluso nosotros vamos a buscar a través de la perspectiva de género, a través de nuestro trabajo que realizamos, nuestra función policial, nuestras actividades como primer respondiente, también es garantizar la igualdad entre las personas. Bueno, la igualdad es una situación en la cual las mujeres y hombres acceden a las mismas posibilidades y oportunidades, especialmente la igualdad es estar aquí. La igualdad no es darle a cada quien lo que le corresponde, porque eso no puede llamarse igualdad. Darle a cada uno lo que corresponde se va más a una cuestión de justicia. Igualdad es que los dos estén en el mismo nivel. Y para lograr esta igualdad, en algún momento a alguna de las partes se le tendrá que apoyar más, como en el caso de los grupos de atención prioritaria. Dijimos, se llaman grupos de atención prioritaria porque muy probablemente esas personas van a requerir de mayor trabajo por parte del Estado para poder garantizar que ellos se encuentren en igualdad frente a los demás. ¿Por qué? Porque por su condición de discapacidad, de origen étnico, de nacionalidad, de edad, puede ser que requieran mayor atención, ¿ok? Bueno, a eso se refiere la igualdad. Nosotros estamos viendo en este momento unas balanzas e incluso en la balanza del fondo rosa se observa que mujeres tienen diversos trabajos en oficinas, oficios. Vemos a una mujer que es mesera, a un hombre que es arquitecto, ingeniero, abogado, otra mujer que es abogada, contadora, no sé, alguna de estas profesiones. A eso se trata, igualdad de derechos y oportunidades. Bien, vamos a abordar de manera muy breve, porque les recuerdo, ustedes ya han tenido cursos de violencia por razón de género, perspectiva de género, atención a víctimas de violencia de género. Por lo tanto, esto ustedes ya lo deben conocer. Marco jurídico para garantizar un entorno libre de violencia. Dijimos, siempre que se hable de violencia, violencia por razón de género, vamos a procurar primero igualdad. Y esa igualdad la tenemos desde nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel internacional. Ahí se garantiza que hombres y mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades. Después, cuando nos enfocamos específicamente a la violencia que sufren las mujeres, hay algo que se llama también, o que es conocido también como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Ustedes ya a lo mejor lo han abordado en los temas específicos de perspectiva de género, y se llama Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, llamado CEDAW. Es también un instrumento internacional. Después, en el punto 3, tenemos la Convención Interamericana
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esos mecanismos, ahí se establecen aquellos mecanismos para prevenir, para accionar en la prevención, en la atención y en la erradicación de la violencia contra las mujeres, conocida también como Convención de Belém do Pará. Y tenemos a nivel nacional, tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluso nosotros en las unidades anteriores hablamos del artículo 4, que dice, artículo 4 constitucional, hombres y mujeres son iguales ante la ley. De esa forma se garantiza que estén en igualdad. Ninguno es menos, ninguno es más. Y ello nos va a dar pie a generar relaciones pacíficas, convivencias pacíficas, para no generar que esa desigualdad genere una discriminación y desde luego nos lleve a generar violencia. Y hablando específicamente a nivel nacional de un instrumento que hable sobre los derechos de las mujeres a vivir en un entorno libre de violencia, que dijimos que es un derecho humano, bueno, está nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia de género. Ahí se estipulan qué es la violencia por razón de género, cuáles son nuestros tipos de violencia, incluso nuestros ámbitos de violencia, nuestras órdenes de protección, alerta de género. Eso lo abordamos en esa Ley de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia. Y esta ley general pues es para todo el país. Sin embargo, cada estado también tiene su propia ley, pero siempre va a basarse en la principal, que es para todo el país, y es la Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia de género. Vamos a abordar un tema muy bonito, es un tema nuevo. Nuevo, estoy hablando de los 80s, pero nuevo porque recientemente se está utilizando. No tiene tantos años, no tiene tantas bases, todavía la definición varía un poco, pero vamos a explicarlo de manera breve y vamos a poner unos ejemplos con los temas que hemos visto en las unidades pasadas. La interseccionalidad hace referencia a la interacción de condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, especialmente en las experiencias de privilegio u opresión. El análisis interseccional conlleva reconocer que las condiciones particulares de una persona pueden fomentar un tipo de opresión o discriminación única y diferente de la que otro ser humano o grupo social puede experimentar con base en algunas de esas categorías presentes en aquella persona. ¿A qué se refiere la interseccionalidad? Recuerdan que hablamos en nuestra unidad pasada de una perspectiva de género, que dijimos que la perspectiva de género parte de un conocimiento respecto a cómo se genera la violencia por razón de género, que es a través de lo que vimos en la unidad 3, sistema sexogénero, que primero nacemos, se nos asigna un género, se van generando estereotipos, eso genera pues desigualdad porque a uno se ve como el fuerte, al otro como el débil, y entonces se empieza a generar la violencia. Y les dije que imaginaran que en unas gafas, que en unos lentes estaba toda esa información y todas las leyes respecto a la protección de las mujeres o mecanismos para eliminar todo tipo de violencia por razón de género, y que si nosotros no las poníamos ya íbamos a ver las cosas más claras e íbamos a poder usar la perspectiva de género para los casos que atendiéramos. Lo mismo pasa con la interseccionalidad, pero la interseccionalidad se refiere especialmente a que nosotros conozcamos todos los grupos que vimos en la unidad 1, hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, y a que nosotros conozcamos que una persona que pertenece a diferentes grupos de atención prioritaria o de alguna condición en especial como la edad, la salud, el estado civil, la orientación sexual, el género, bueno, todo eso que nosotros lo conozcamos para
que podamos realizar un enfoque diferencial y especializado. ¿Verdad que nosotros vimos atención a víctimas? ¿Cuáles eran los principios? Cada que atendiéramos a víctimas, hablamos de un enfoque diferencial y especializado, que se iba a referir de acuerdo a la situación y condiciones de nuestras víctimas o de nuestros imputados. Imagínense que una mujer que ustedes atienden por cualquier delito, que sea por una razón de género, que esa persona tiene 60 años, lo cual la convierte en una persona dentro del grupo de adultos mayores, que tiene 60 años, que tiene una orientación sexual, es una mujer y tiene una orientación sexual homosexual, que es una persona indígena, que es una persona que no sabe leer, que no sabe escribir. A eso le sumamos que la persona está enferma, tiene un diabetes, se me ocurre, y que tiene otras condiciones. Con esas condiciones, con esas 5 condiciones que ya tenemos, y además vive en una situación de pobreza, eso lo hace a la persona más vulnerable aún, que esa persona pueda ser oprimida o que contra esa persona pueda generarse una mayor discriminación. ¿Por qué? Porque todos esos grupos a los que pertenecen podría generarle un mayor número de obstáculos. Por lo tanto, esta persona requerirá que nosotros primero conozcamos, identifiquemos que esta persona pertenece a estos diferentes grupos, a estas diferentes categorías, para poder garantizar que ella esté en igualdad que los demás, que ella sea tratada bajo los principios de atención a víctimas de un enfoque diferencial y especializado y con una máxima protección. ¿Por qué? Porque esta persona frente a los demás puede estar en mayor desventaja que los otros por su situación en la que se encuentra. Porque esa discriminación que tal vez viva puede ser única. Esa persona puede vivir la misma discriminación que viven todas las mujeres, pero recuerden que a ella especialmente le agregamos que vive en una situación de pobreza, que no sabe leer, que no sabe escribir, que es una adulta mayor, tiene 60 años, que pertenece a un grupo étnico. Entonces, eso la hace mayormente que se requiera una prioridad por parte de los servidores públicos para atenderla, pero siempre atendiéndola de acuerdo a esas condiciones a las que pertenece. Entonces, el enfoque de interseccionalidad igual se refiere a conocer todo ello, lo que vimos especialmente en la unidad 1, para que cuando nosotros tengamos algún caso en el que la víctima o el imputado pertenezca a estos grupos, sepamos que ellos históricamente también la discriminación que pueden vivir es mayor, que la exclusión es mayor de la que pueden ser susceptibles, para que nosotros generemos las condiciones y esté en igualdad. No le podemos decir, por ejemplo, en algún caso, no le podemos exigir a nuestros imputados, si tenemos el caso de un imputado y este imputado es una persona sorda, es una persona adulta mayor, es una persona que pertenece a un grupo étnico, que no habla español, entonces nosotros tenemos que es un hombre, que es un adulto mayor porque tiene 60 años y que es una persona con discapacidad sensorial de tipo auditiva. Bueno, por lo tanto, este imputado, en el caso de que fuera un imputado, va a requerir mayores mecanismos para que nosotros podamos garantizar que no se le discrimine. Recuerden, discriminación puede ser directa, que le digamos, es que eres un sordo y a ti te tratamos como te queremos, o eres un imputado, un delincuente y te tratamos como se nos antoja. No, la discriminación
no solo es directa, sino también indirecta. El que nosotros no garanticemos que él tenga un intérprete para que se le expliquen sus derechos, para que se le explique la situación por la cual lo detuvimos, eso genera discriminación, porque lo estamos excluyendo. A nosotros no nos importa si entiende o no entiende, con que nosotros lo presentemos y ahí a ver cómo le hacemos. No, eso también es una discriminación por parte del Estado, de forma indirecta, pero discriminación al fin. Incluso yo les hablé cuando en la primera unidad, cuando hablamos de los derechos de las víctimas y los derechos de los imputados. Muchas ocasiones cuando nosotros les hacemos lectura de derechos, les decimos, fírmela acá y ya, esos son sus derechos. Sin embargo, eso ni habla de un policía profesional, ni habla de una garantía de que se le dé a esa persona, ya sea víctima o imputado, de conocer sus derechos. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad se refiere a que nosotros conozcamos en qué momento o qué podría generarle mayor dificultad. Hace un momento hablamos de una adulta mayor que tiene una orientación homosexual, pertenece a un grupo de la comunidad LGTB, es una adulta mayor, tiene 60 años, vive en pobreza extrema, tiene enfermedades, tiene diabetes avanzada, pertenece a un grupo étnico, no sabe leer, no sabe escribir y además es mujer. Entonces a esa persona no va a ser lo mismo leerle sus derechos a ella que leerle los derechos a otra persona que a lo mejor es licenciada en Derecho, es más, tiene un doctorado en Derecho. No serán las mismas circunstancias, por lo tanto no actuaremos igual. Ahí sí tendremos que usar un enfoque de interseccionalidad, tendremos que usar un enfoque diferencial y especializado de acuerdo a la persona y tendremos, a lo mejor a la abogada le podremos decir, mire, estos son sus derechos. Y ya, ¿no? No hay mayor problema, pero a nuestra persona, que nuestra adulta mayor de 60 años, un grupo étnico, no sabe leer, no sabe escribir, tendremos que leerle sus derechos, pero no solo leérselos, sino tendremos que explicarle cuáles son esos derechos, a qué se refieren, a qué puede ella acceder, que incluso todo es de manera gratuita, que la vamos a proteger, que el Estado es responsable de investigar el delito. Bueno, todos los derechos de los que hablamos en el artículo 20 constitucional, en la unidad 1, referentes al artículo 20 constitucional, bueno, son referente a implementar una perspectiva de interseccionalidad. El explicárselos de manera clara a nuestra víctima, eso es aplicar un enfoque diferencial y especializado. Eso es usar interseccionalidad, darnos cuenta que no es lo mismo, no será lo mismo leerle sus derechos a una persona que es doctora, aunque sea mujer igual que nuestra víctima adulta mayor, pero tiene un doctorado en Derecho. No requerirá que le detallemos y expliquemos a detalle sus derechos, pero nuestra adulta mayor sí requerirá mayor atención para que pueda ella comprender sus derechos. Lo mismo pasa con nuestra persona imputada del ejemplo que pusimos hace un momento. Dijimos, es un hombre, no pertenece a un grupo específicamente de un grupo en situación de vulnerabilidad, es un hombre, tiene una discapacidad sensorial de tipo auditiva, es una persona sorda, no escucha. Bueno, esta persona que además pertenece a un grupo indígena y que no habla español, no entiende el español, sino todo lo que ha aprendido ha sido de acuerdo al idioma. Muy importante, dijimos nosotros, cuando hablamos de personas sordas, el lenguaje por el que se comunican se llama lengua de señas mexicanos, pero su lenguaje de señas mexicanos, no todas las personas sordas comprenden o entienden la lengua de señas mexicanas. Muchos de ellos van a entender las señas que aprendieron
en su comunidad. Incluso cambia de país en país. En Argentina se llama lengua de señas argentinas, en España lengua de señas españolas, y así va variando. Entonces no va a ser lo mismo. Para esta persona que tiene discapacidad, que es una persona sorda, incluso aún así, con esa discapacidad y que pertenece a un grupo étnico que siempre ha estado en su comunidad bajo usos y costumbres, bueno, va a requerir de otros mecanismos para que pueda estar en igualdad. Incluso, aunque la otra persona, aunque sean dos imputados, si la otra persona sigue siendo una abogada, una contadora o una persona que sabe leer y escribir, que entiende y comprende el español, bueno, ¿quién va a requerir de mayor atención por parte? ¿Quién va a requerir esa atención prioritaria por parte del Estado? Nuestra persona que es una persona que es imputado, nuestra persona que tiene una discapacidad o la persona que no tiene esa discapacidad, que a lo mejor sí es mujer, si pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Quién? Nuestro imputado, ¿verdad? Va a requerir mayor atención por parte del Estado para garantizar que estén en igualdad de condiciones. Es decir, que esta persona pueda conocer sus derechos. No basta con que lo detengan y lo presenten al MP a ver quién lo atiende, sino que nosotros apliquemos ese enfoque de interseccionalidad y en la medida de lo posible podamos garantizar que él conozca sus derechos. Desde luego que si supiera, aunque fuera una persona sorda, pero sabe leer y escribir, porque saben leer y escribir, podrían darle sus derechos y podría conocerlos en ese momento. A eso se refiere el enfoque de interseccionalidad. Nosotros identifiquemos todas esas categorías a las que puede pertenecer, que no van a ser iguales a los demás, que incluso aunque haya 5 mujeres, a lo mejor de esas 5 mujeres, todas 4 de ellas tienen licenciatura, algunas doctorado, algunas maestrías, pero hay una, y seguimos poniendo el ejemplo de nuestra adulta mayor que tiene 60 años, pertenece a un grupo étnico, no sabe leer y escribir, vive en una situación extrema de pobreza, enfermedad, orientación sexual homosexual. Entonces ella está en un estado, aunque sufra la misma violencia por razón de género, ella aún está todavía en una situación de mayor desventaja frente a los demás. Eso lo vamos a aplicar nosotros también cuando atendamos a víctimas, cuando atendamos también a imputados, en nuestra actuación como primer respondiente. Ha terminado el video 1 de 3, correspondiente a la unidad 5.